Bueno, a pedido de un alumno y para todos aquellos que continúan sus estudios y no han tenido, porque últimamente no he llegado a tratar el tema integrales, este material que tengo de hace un tiempo para que ustedes vean, como pueden ver los precios son viejos, porque está hecho hace un tiempo. Pero ustedes imaginen. Dice, una fábrica de bicicletas sabe que el costo de producir una bicicleta es de 2.000 pesos para las 10 primeras. De su propia experiencia deduce que para las 10 siguientes el costo bajará en 100 pesos. Te imaginen que compran más bajo el material, ya tienen los funcionarios, se hace más sencillo hacer, o sea, más barato hacer la producción de las siguientes 10. Y así sucesivamente, o sea, 10 más salen 100 pesos más baratos y sucesivamente. Si su producción mensual es de 45 bicicletas, ¿cuál será el costo de la producción mensual? Entonces, tenemos, ¿cuánto salen las primeras 10? 2.000. O sea que, ¿cuánto es el costo de hacer las 10 primeras? 10 por 2.000. Y tenemos esto. Las siguientes 10 salen 1.900. O sea, 10 por 1.900. Y así hasta completar 45, ¿verdad? Tenemos 10, 10, 10, 10. Acá van 40 y 5 que van a salir 1.600 cada uno. Por lo tanto, el costo total, acá tenemos 82.000. Interpretamos esto que hemos hecho y la función costo de bicicletas es una función de, acá no aparece la gráfica, ustedes van a tener que imaginarse una gráfica de escalones. Entre 0 y 10 tenemos 2.000, entre 0 excluyente y 20, 1.900, entre 20 y 30, 1.800 y así van bajando los escalones hasta llegamos a 1.600 entre 40 y 50. Esta cuenta que hicimos, ¿qué fue? El área de los rectángulos que están debajo de cada uno de los escalones si lo sumamos. Entonces, el área pintada bajo una curva puede tener interpretación. Y eso abrió a pensar qué es el área bajo la curva y se define lo que vemos aquí. Acá arranca la definición de una función continua, con la que las funciones que hemos trabajado son continuas, más allá que se puede definir la integral en funciones que sean discontinuas. O sea que es posible extender esto a funciones que no sean continuas, como la función del ejemplo. Según f una función continua en un intervalo AB y además cumple con f de x mayor o igual que 0, al valor del área determinada por la región y el eje OX del gráfico y las rectas x igual a y x igual b se denomina integral de la función entre a y b y lo notamos con esta S alargada que viene como de superficie entre a y b de f o lo mismo pero le agregamos la variable f de x. O sea, tengo una curva, tomo dos valores a y b, que en este caso son 1 y 2, en la gráfica tenemos acá, y el área que hay entre la curva, el eje x, la recta x igual a y la recta x igual b, a esto se le denomina integral en el caso que la función sea todo positiva, el área coincide con la integral. ¿Qué pasa si la función es negativa? El área siempre es positiva. Pero para darle sentido a que el área está debajo de la curva, o sea que el área está debajo del eje de las x, la integral en este caso es el opuesto del área. O sea que acá, supongo que das, esto aparentemente son 3,5 unidades el área, entonces la integral acá sería negativo 3,5. ¿Y qué pasa cuando la función atraviesa el eje de las x? Que también pasa, ¿no? Y vamos a trabajar con ese tipo de funciones. Se trabaja con la siguiente propiedad que vamos a ver acá. La integral entre a y b de una función se puede separar entre la integral entre a y c, siendo un c cualquiera de a a b, también se puede extender para un c cualquiera de la recta numérica. Pero en este caso lo vamos a hacer con un c entre medio entre a y b. Integral entre a y c más la integral entre c y b de la misma función en la misma variable. Entonces, ¿qué tenemos? La integral, ¿cómo se va a interpretar geométricamente? Sería el área que queda por encima del eje de las x restándole el área que queda por debajo del eje de las x. O sea, el valor de la integral
nos da la diferencia entre las áreas en el caso que tengo una parte por encima y otra parte por debajo. Quiero que te explicado ahí. Hasta ahora se ha planteado y razonablemente tiene sentido cuando calculamos el área bajo la curva de una función entre A y B y el A es inferior al B. Pero se puede trabajar y anotar con al revés, o sea que cuando B es más grande que A. Y como se relaciona el uno con el otro, hay una propiedad que dice que la integral entre A y B es la opuesta a la integral entre B y A. Así pasamos de una a otra. Tenemos propiedades de linealidad, o sea que la integral de la suma es la suma de las integrales. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Y algo que es razonable, que si hago el área entre A y A, la integral nos va a dar 0 porque no tenemos área. Y se destaca que se puede trabajar con distintas variables y se mantiene que es igual manteniendo siempre que, porque van a haber funciones de varias variables, por eso a veces es importante tener en cuenta en relación a qué variable estoy integrando. Pero siempre que tenga f de x, f de t de t, f de m de m, todos estos dan lugar al mismo valor. Bueno, cálculo, ahí está, ahí vemos propiedades que vienen, ustedes tengan confianza que esas propiedades son ciertas. Algunas son intuitivas, otras la van a ver cuando se desarrolle en el curso de la justificación. Acá vamos a ver cómo es que es posible calcular el área bajo de una curva, porque es fácil cuando es un paralelogramo o un triángulo, tenemos fórmulas, pero ¿qué pasa si es una curva como la función x cuadrado? Y vamos a calcular el área entre el intervalo 0, 1. Ahí tenemos la curva, el intervalo 0, 1 y queremos saber el valor de esta área. Bueno, ¿qué se les ocurre a los matemáticos? Aproximar, como vamos a ver acá. Tenemos dos maneras para aproximar, por defecto o por exceso. O sea, ¿qué hago? Por ejemplo, acá vamos a dividir intervalos iguales. Se puede dividir intervalos iguales o no, eso dependerá en cada caso cómo se trabaje. Acá dividimos entre de dimensión 0,5 la base y la altura. El mínimo valor que hay de imagen entre esos dos o el máximo. O sea que acá tenemos el intervalo este que es base 0,5 y altura 0 porque la imagen más chica es la de 0 que es 0. Y después entre 0,5 y 1 la imagen de 0,5. Tenemos obviamente esta área más esta área es inferior al área que queremos saber. Por lo tanto es una aproximación por defecto. Y es la más grosera que tenemos en la dimensión 0,5. Y por exceso hacemos lo mismo, pero en vez de tomar el valor más bajo, tomamos el valor más alto. Así que acá entre 0 y 0,5 tendríamos la imagen de 0,5. Y entre 0,5 y 1 la imagen de 1. Si calculamos esto, acá nos queda 1 medio por 0 más 1 medio por 1 medio, que es este valor, al cuadrado. Y eso nos da 0,125. O sea que el área que buscamos es superior a 0,125. Y acá tenemos en este caso la base 1 medio y la imagen de 0,5 que es 1 medio al cuadrado. ¿Por qué 1 medio al cuadrado? Porque la función era al cuadrado, ¿verdad? Pues sustituyo este valor en la función al cuadrado. Más 1 medio que es esta base por la imagen de 1 que es 1 al cuadrado. Y esto nos queda 0,625. O sea que el área que buscamos está entre 0,1, 25 y 0,625. ¿Y qué podemos hacer? Aproximar mejor. O sea que dividimos en 3 intervalos y hacemos exactamente lo mismo. Y nos queda una mejor aproximación entre 0,18 y 0,51. Con la misma idea hacemos en 4. Y nos queda entre 0,2 y 0,4, 0,5. Y así seguimos. No seguimos, llegamos hasta ahí, aparentemente. Ya, acá ya generalizamos.
O sea que tenemos 1 sobre R, que sería si hago R intervalos. Y por defecto nos queda la imagen de 1 sobre R por 1 por 2 elevado al cuadrado, porque la función es elevar al cuadrado. Y la misma relación, pero un poco corrida, porque acá tenemos la imagen de superior, o sea que queda este que está en segundo lugar acá en el primer lugar. Y vemos que acá aparece la imagen de 1, que sería el R sobre R al cuadrado, que sería este rectángulo que tenemos acá. Y ahí tenemos las dos aproximaciones que forman sucesiones que nos llevan al mismo valor numérico. Bueno, ustedes sabrán de quinto, en inducción completa, que esto tiene fórmula. Pero acá primero, previamente, vamos a trabajar con la que está por exceso. Previamente se saca de factor común el 1 sobre R y el denominador que tienen acá en común, que sería R cuadrado. O sea que 1 sobre R por R cuadrado al cuadrado. ¿Y qué queda entre paréntesis? Los numeradores que están acá dentro de paréntesis. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más R menos 1 al cuadrado más R al cuadrado. Bien. Bueno, en matemática se demuestra que si suman los cuadrados de los naturales tiene fórmula. Ustedes buscan en materiales o buscan en internet, que la fórmula es, en realidad ustedes trabajan con n, con h, pero es lo mismo, r por r menos 1 por 2r más 1 sobre 6. Acá tienen que confiar que esto es cierto, pero lo pueden verificar rápidamente. ¿Qué sería esto? Nosotros podemos imaginar que hacemos R intervalos de lo más pequeñitos, o sea, la más cantidad de intervalos posibles. ¿Y cuál va a ser real? El valor del límite. Cuanto más crezca el R, más cercano al real. Hacemos paso al límite para ver este valor. Calculamos el límite cuando R tiene más infinito de esta expresión. Y como estábamos trabajando con infinito, nos quedamos con los representantes que serían los de mayor grado. Y acá nos queda 2R3 sobre 6R3, o sea, 2 sextos es 1/3. Y llegamos a que el área es 1/3. Esto es para que vean que en realidad esto es cierto, lo del área y las fórmulas que funcionan. Y cómo podrían ustedes deducirla haciendo una deducción que sería estar a la mano de cualquiera que se ponga a razonar cómo calcular el área bajo una curva. Si la función es a por x cuadrado, ¿qué le agrega lo que hicimos antes? Simplemente cambia acá que queda a por en la imagen de la. O sea que el área es 1/3 por a. ¿Y qué nos va a permitir esto? Tenemos, por ejemplo, una función que es 3t más 6. Y queremos calcular el área comprendente del gráfico, la función y el eje de las abscisas entre 2 y x. Bueno, esto es para que ya vayamos a la función integral. Esto aparentemente lo dejamos acá, pero esto podemos extenderlo hasta calcular el área bajo la entre 2, solo entre 0 y 1, entre cualquier valor a y b de cualquier polinomio, haciendo estas deducciones y trabajando con propiedades integrales. Acá tenemos este polinomio, que es 3t más 6, o sea, una línea recta, y que queremos calcular el área entre 0 y x. Bueno, no está la gráfica para ayudarnos. Van a tener que imaginarse, lo hacen ustedes, la función 3t más 6, tenemos acá el sistema de ejes, corta el eje de las x en 6 y va creciendo, ¿verdad? Esta área es un trapecio. Tenemos dos bases que son x más 2, porque era entre el intervalo menos 2 y x. Tenemos el menos 2, que el menos 2 tiene la imagen 0.
Así que nos queda un triángulo. Ahora yo estaba mirando entre 0 y x. Pero si vamos entre... Acá decía 0. Hay un error acá, sería menos 2. Nos queda un triángulo de base x más 2. Y la altura, la imagen de x, que sería 3x más 6, dividido 2. Y nos queda esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Que si yo derivo esta función... que vamos a dar paso al teorema fundamental de la integral, nos da la función. Derivo 3x2 más 6x más 6 y nos queda 3x más 6. Más allá de la variable, es la misma función. O sea que la derivada de la integral nos da la función. Integral y derivar son dos funciones que son opuestas. Teorema fundamental del cálculo integral. Sea una función continua en AB y sea f de x, f mayúscula de x sería la funcionaria, que es la integral que va desde a hasta x de f de t de t, con un x cualquiera perteneciente al intervalo AB. Si esta función f es derivable, se demuestra que la derivada de f es f de x, o sea, la derivada mayúscula nos queda la misma función original. El teorema fundamental nos indica que la derivada de la función del área es la función limitada por dicha área. Por lo que, como es en general la función que nosotros tenemos es la f de x, para hallar f de x debemos pensar en una función que se llama la primitiva, una función cuya derivada sea f de x. Es decir, debemos realizar un proceso inverso al derivar que llamamos primitivizar. Diremos que una función g mayúscula de x es la primitiva de f si la derivada de g nos da f. A partir del teorema fundamental podemos decir que f mayúscula, la integral entre a de x de f de t de t, es una primitiva. Si g es una primitiva, o sea, si tenemos dos primitivas de la misma función, se demuestra que la diferencia entre ellas dos es una constante, que es lo que está dicho acá. O sea que si g es una primitiva, g de x más k también es primitiva de f. Y el teorema que se suele utilizar bastante para hacer cálculo de integrales: f una continua en AB, g una primitiva de f, la integral entre a y b de f de t de t es la imagen de b en esa función g menos la imagen de a en esa función g. Recordemos por el teorema fundamental, la función f mayúscula, que es la integral entre a de x, es una primitiva de f. Tenemos que g también es una primitiva de f, entonces 1, o sea, esta es una de las primitivas más una constante. O sea, la diferencia entre ellas es una constante, que lo podemos expresar así. ¿Qué vamos a hacer en esta función? Vamos a sustituir la x por a. ¿Qué pasa si x es igual a? Acá nos queda la integral entre a y a, que es 0. O sea que nos queda g de a más k igual 0, que nos llega que k es igual a menos g de a. Y si x es igual a b, la integral entre a y b es g de b más k, y sustituimos k por lo que nos había dado, y nos queda entonces la integral entre a y b de f de t es g de b menos g de a. En definitiva, entonces, calcular la integral se va a reducir a encontrar una primitiva. Una vez que encuentre la primitiva, hallo el valor numérico para los extremos, hago la diferencia entre ellos y ahí tengo el valor de la integral. Bueno, acá tenemos la integral indefinida que se trabaja para alguna de las primitivas. Tenemos una tabla de primitivas. Van a ver cuando se están trabajando que integrar no es tan sencillo, no hay métodos tan sencillos para integrar como para derivar. Nos podemos agarrar de la tabla de derivadas y dar las vueltas,
para encontrar una serie de primitivas, pero tenemos pocas herramientas y hay que ingeniarse más para lograr las primitivas. Una constante cualquiera, esa constante por x más otra constante es, o sea, siempre va a aparecer el más k porque no hay una única primitiva, siempre es esa primitiva más cualquier constante, también nos sirve de primitiva. X a la m más 1 sobre m más 1, 1 sobre x, recordarán que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, entonces esta función, su primitiva es logaritmo de x. E a la x coincide porque ella coincide con su derivada. Acá tenemos una función compuesta que tiene que ver con f de x. Si ustedes miran las tablas de derivadas, se aparece esto. Es como si fuera esta x a la m, pero una f. Tenemos acá la derivada. Acá también, logaritmo de f de x. Y otra función que tiene que ver con e a la x. En internet y en otros libros pueden encontrar más tablas de primitivas más extensas que estas, que son las básicas, las que pueden trabajar en sexto. O sea que cuando vayan a estudiar en otras cosas, no se supone que no van a llegar a mucho más que esto, que es lo que está planteado en el programa. Bueno, integral definida entre a y b, la integral entre a y b es f de b menos f de a. Bueno, acá vamos a ver cómo aplicar eso que tenemos ahí para calcular una serie de integrales sencillas. Y bueno, hasta que llegaría el curso de lo que se trata de integrales en el nivel del liceo. Tenemos un polinomio, la integral entre 0 y 1 de 3x2 menos 4x más 1. ¿Qué hago previamente? Lo separo por la suma de las funciones y saco por linealidad los coeficientes. 3 por integral de x2 menos 4 de x y 1. Y acá tenemos x2. X2, x a la 2. Nos queda entonces x a la 3 sobre 3, la primitiva más básica. Entonces la primitiva es x a la 3. Sustituimos por los extremos que son 1 a la 3 sobre 3 y 0 a la 3 sobre 3. Si se fijan, acá nos quedaría el 1/3, que es el que habíamos deducido por la deducción más larga, que son intervalos. Nos llevaría este 1/3 que tenemos acá. Después tenemos x a la 2, donde el m es 2. No, acá, x, donde el m es 1. Entonces nos queda la primitiva, que es x a la 2 sobre 2. Sustituimos por 1 y por 0. Y acá tenemos 1, que es una constante, entonces nos queda 1 por x. Entonces nos queda 1 por 1 menos 0. Hacemos cuentas y llegamos al valor 0 en este caso. Porque la gráfica, capaz que si miran, deben tener la misma parte de área por encima que por debajo, por eso nos dio 0 el integral. Y acá tenemos otro, que acá hay que observar. X a la 2 más 1, la derivada de eso nos queda 2x, pero para que nos quedara algo de lo que aparece en las tablas, acá tenemos la tabla cuando el numerador es la derivada, el denominador es logaritmo de f de x, la primitiva. Y acá no tenemos, pero ¿qué hacemos? Hacemos aparecer el 2, multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. Este un medio sale para afuera, por linealidad nos queda ahora sí la derivada de arriba. Entonces la primitiva de esta función, ¿quién es? Logaritmo, el valor absoluto de la función que está en el denominador, que es x2 más 1. Sustituimos por 1 y por menos 2. Y hacemos las cuentas y llegamos a esto. ¿Bien? Bueno, para practicar acá tienen ejercicios. Si alguien está haciendo esto, me manda algún comentario y si tienen dudas, con gusto les voy a contestar. Bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa me dice.